Bienvenidos al bimestre 2. A partir de hoy trabajaremos el pensamiento conceptual. Hoy trabajaremos la sesión 1, tejiendo ideas. Para preparar tu clase desde tu Trapper Keeper, debes tomar apuntes de este video para que puedas resolver tu preexamen y examen. Asimismo, debes anotar todas las inquietudes que tengas y enriquecer tu vocabulario con el glosario. Iniciemos. Los mentefactos conceptuales son herramientas que nos permiten representar, caracterizar, relacionar conceptos, jerarquizar y estructurar la información de manera eficaz. Una de las propiedades más útiles de este pensamiento es que a partir de una palabra podemos conocer un universo de conocimiento. Entonces observa, el concepto central es el término que se va a conceptualizar, siempre va en un rectángulo de doble línea. La supraordinada es la clase o conjunto superior a la clase concepto central. El criterio de infraordinación es la razón por la que se clasifica la clase concepto central, es decir, según algo. Se grafica en un óvalo debajo de la clase concepto central. Las infraordinadas son los tipos o clases de la clase concepto central. Las exclusoras son los conceptos diferentes al concepto central, pero que pertenecen a la supraordinada. Siempre debe estar a la derecha del signo de diferencia. Y finalmente las isoordinadas son las características y se ubican al lado izquierdo de cada concepto. Ahora, al leer un texto y poder ubicar cada uno de los elementos del mentefacto conceptual, debemos preguntarnos, ¿cuál es la clase más cercana a la clase concepto central? Esto corresponde a la supraordinada. ¿Qué otros conceptos diferentes de la clase concepto central pertenecen a la clase superior, es decir, a la supraordinada? Esto corresponde a la exclusora. Vamos con el criterio de infraordinación. ¿Bajo qué criterio se clasifica la clase concepto central? ¿Cuáles son los tipos o clases de la clase concepto central? Es decir, las infraordinadas. Y por último, ¿cuáles son las características esenciales de cada concepto? Esto corresponde a las isoordinadas. Ya conocemos cada uno de los elementos que componen la estructura conceptual. Ahora leamos este texto para completar el mentefacto. Ahora grafiquemos e identifiquemos los elementos del mentefacto. Al leer el texto notamos que la clase concepto central es la depresión, ya que es el concepto que más se repite y sobre el que hay más proposiciones. Seguimos. El concepto más cercano a la clase concepto central es trastorno del estado de ánimo, es decir, la supraordinada. El concepto que comparte la misma supraordinada, pero que se diferencia de la clase concepto central, es ansiedad, por lo tanto es nuestra exclusora. Dentro del texto identificamos según su duración, por lo tanto este es nuestro criterio de infraordinación. La depresión se clasifica en mayor y distímico, por lo tanto son las infraordinadas. Ya identificamos la clase concepto central, la supraordinada, el criterio de infraordinación, las infraordinadas y la exclusora. Nos faltan las isoordinadas. Miremos. La característica del trastorno del estado de ánimo, es decir, de la supraordinada,
es síntoma y consecuencia. La característica de depresión, es decir, de la clase concepto central, es síntoma, abatimiento e infelicidad, consecuencia, incapacidad laboral o suicidio. La característica de depresión mayor, es decir, la infraordinada, es síntoma, tristeza, disforia, irritabilidad, consecuencia, corto a largo plazo con síntomas severos. La característica de depresión distímico, es decir, la infraordinada, es síntoma, baja autoestima y poca concentración. Consecuencia, mínimo 2 años con síntomas moderados. Por último, las características de ansiedad, es decir, la exclusora de nuestro mentefacto, son síntoma, nerviosismo, inquietud o impaciencia. Consecuencia, puede llegar a un trastorno de pánico. Fíjate muy bien en la nomenclatura que estamos utilizando en este ejercicio, ya que eso le da orden al mentefacto y siempre debes aplicarla en tus ejercicios. No olvides que las isoordinadas siempre se heredan desde la supraordinada. Finalmente, así queda nuestro mentefacto con sus respectivos elementos. Para resolver nuestro preexamen debemos tener en cuenta que en la regla de preferencia se deben seleccionar las proposiciones más generales y universales, no las más específicas. Al no cumplir esta regla, el mentefacto quedará extenso, sin claridad y con mucha basura proposicional. Mira que a partir del texto, esta regla nos sirvió para organizar correctamente la red proposicional del mentefacto. Ya sabes qué es cómo utilizar la regla de preferencia. Conociste y viste dónde se deben ubicar cada uno de los elementos del mentefacto conceptual. Ya están preparados para continuar con el desarrollo del preexamen. Hasta una próxima sesión.